nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos en caso de anormalidad o en caso de bocio, el cual debe tratarse y analizar. En caso de edema facial más allá de las 20 semanas, bueno, esto nos puede dar una indicación o sospecha de una posible preeclampsia. También es frecuente que durante la gestación el cabello se torne seco o grasoso. Mencionan también que puede haber un aumento de la caída de cabello, esto posterior al parto. Sin embargo, pues si hay parches de calvicies, pues estos deben investigarse. También se debe determinar la frecuencia respiratoria. Esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia respiratoria debe ser normal durante todo el embarazo. Se debe inspeccionar el tórax, esto en cuanto a su contorno y sus patrones respiratorios. Se debe percutir para observar la elevación del diafragma. Se debe auscultar en busca de ruidos respiratorios claros, sin sibilancias, estertores ni roncos. En caso de disnea con aumento de la frecuencia respiratoria, tos, expectoraciones, bueno, pues hay que indicarlas ya que puede ser sospecha de asma, infecciones pulmonares o embolia pulmonar. Bueno, en el caso del corazón se debe palpar el pulso apical, que es el de acá. El pulso apical, el cual durante la gestación esta se puede desviar hacia arriba y hacia la izquierda, localizándose en el cuarto espacio intercostal, el cual esto se debe a causa del aumento del tamaño del útero. También se debe auscultar el corazón en busca de un ruido venoso o un soplo mamario continuo, el cual, pues, como ya habían comentado anteriormente en clases pasadas, pues esto se debía al aumento del flujo sanguíneo en los vasos. En el caso del soplo mamario, bueno, suele oírse durante las últimas fases del embarazo o en la lactancia. Sí, a veces podemos encontrar un soplo sistólico, pero que es fisiológico por la hemodilución y que desaparece después del parto. ¿Qué más? Bueno, y como bien ya comentaba anteriormente mi compañero Francisco, bueno, se van a evaluar las mamas, esto pues inspeccionando las mamas y los pezones, fijándonos en su simetría y en su color, el cual pues va a ser más marcado, va a haber un marcado patrón venoso, un oscurecimiento de los pezones y de las aureolas. También habrá un aumento de tamaño de las glándulas de Montgomery. También al momento de nosotros colocar el dedo, pulgar y el índice sobre el pezón, pues va a haber una secreción que es el calostro. En el caso del abdomen, pues se debe inspeccionar estrías, cicatrices, el tamaño, la forma y el contorno que tiene el abdomen. En el caso de estrías violáceas y la línea negra, pues van a ser hallazgos clínicos comunes entre las mujeres embarazadas. Se debe palpar los órganos y masas anormales. También va a ser posible que palpar el movimiento fetal. La persona que está palpando puede, a partir de las 24 semanas, puede percibir este movimiento fetal y la madre pues lo percibe a partir de las 18 a 24 semanas de gestación. Sin embargo, pues si la madre aún no percibe ningún movimiento fetal más allá de las 24 semanas de gestación, bueno, puede ser porque hay un error en cuanto a la edad gestacional, hay muerte fetal o hay un embarazo ectópico. En cuanto a la contractibilidad uterina, bueno, esto tiene lugar a partir de las 12 semanas de gestación, el cual el que está palpando a la mujer embarazada lo puede percibir, ya que el abdomen se torna, toma un tono rígido y posteriormente va a percibir cuando se relaje. De hecho, las contracciones uterinas se van a desencadenar en el tercer trimestre, esto al momento de realizar dicha palpación. También se debe tomar la medida de la altura del cuello uterino. Se debe auscultar Perdón, pero no es el cuello uterino, es el fondo uterino. Sí. No es el cuello.
la altura del fondo uterino. Un signo de embarazo, que lo vimos cuando hablamos de cambios fisiológicos durante el embarazo, es que el útero grávido tiene contracciones durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, pero puede ser desde antes, desde el segundo, y que consiste en que presente contracciones, es decir, que al estar movilizando el útero, al estar palpando, vamos a sentir que se contrae el útero, se achica y adquiere un tono más, se vuelve más duro y al rato se relaja espontáneamente. Esas contracciones son contracciones irregulares en su presentación, son de poca intensidad, de poca duración, generalmente son indoloras, o una simple molestia que presenta la paciente porque regularmente son menores a 25 o a 30 milímetros de mercurio. Esto solo lo podemos medir haciendo una tococardiografía, pero sí, un registro tococardiográfico, pero si no, con la mano vamos a sentir que se eleva el útero, se pone duro y al ratito se relaja y disminuye su tono. Entonces vamos a medir en todas y cada una de las consultas la altura del fondo uterino, siempre y cuando tenga más de 12 semanas de gestación, porque a las 12 semanas el útero gestante apenas está rebasando al pubis. Es decir, antes de las 12 semanas por abdomen no vamos a poder palpar el útero porque está atrás del pubis. Ya después, a partir de la semana 12, empieza a aparecer el útero, el fondo uterino, y ya va a seguir creciendo. Bueno, continuamos. Bueno, y también se va a escuchar los ruidos cardíacos fetales, esto a través del monitor Doppler a partir de las 10 semanas de gestación, cuya frecuencia cardíaca fetal debe ser entre 120 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Bueno, entonces, en cada consulta tenemos que, de los datos más importantes a consignar, es bueno, en general, signos vitales, peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Pero no nada más es consignar los datos, que les digan, pues pesa 60 kilos. Ah, muy bien, está muy bien, pesa 60 kilos. Pero hace un mes que vino a consulta pesaba 55 kilos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto aumentó en un mes? 4 kilos, ¿no? 60 menos 55, 4. No, por Muy 5 bien, kilos, 5 kilos. muy bien. Hoy 56. 55 kilos. O bueno, a lo mejor me equivoqué. Es decir, no es normal. No nada más es tomar el peso y anotarlo, o tomar la presión arterial. A lo mejor nos dicen, tiene 130, 80. Ah, pues está bien, está normal su presión. Y no, la paciente durante todo el embarazo cursa con cierto grado de hipotensión que tiende a normalizarse al final del embarazo, pero jamás debe presentar una hipertensión. Entonces la mujer generalmente maneja cifras bajas de tensión arterial, 110/70, 100/60. Y si llega una paciente en la semana, vamos a poner 36, y les dice la enfermera, pues tiene 130/80. Pues no, nada más es anotarlo y decir, 130/80 está normal. No, tenemos que comparar con las presiones arteriales de las consultas previas. Y si antes tenía 160, en una, dos o tres consultas previas tenía 160, y ahora tiene 130/80, ¿cuánto aumentaron sus cifras tensionales, sistólica y diastólica? A ver, Sistólica. Xochitl, ¿cuánto aumentaron?
podría repetir, por favor? Es que no pude escucharlo. Yaritzia. No está Vale. Yaritzia. Sí, es que tengo mal internet, pero ¿qué pasó, Sí. doctor? ¿Cuál era la pregunta? Rebeca, tienen que poner atención, no estar chateando. Es que es mi internet, doctor, disculpe. No es el internet, porque, Rebeca, Sí, doctor. Se me traba el audio. puedes mandarme un chat, un mensaje. Paulina. ¿No está Paulina? Dijo que había pasado de 120 a 100, de 120 a 130, entonces son 10, ¿no? No, yo no dije eso. A ver, Gerardo. Tampoco escuché bien la pregunta, doctor. Doctor, yo le digo, A ver, pues usted había dicho que tenía 160 y que después tenía 130, 80, entonces subió en la sistólica 30 y en la diastólica 20. bueno, eso es muy importante. Digo que en cada consulta no nada más es tomar la presión arterial. Si es la primera vez que le tomas la presión arterial a una embarazada, podías decir, bueno, está en límites normales, tiene 130, 80. Pero si ya habías tomado previamente la presión arterial en 1, 2 o 3 ocasiones y manejabas cifras de 110, 70, 160, entonces quiere decir que aumentó la sistólica 30 y la diastólica 20. Esto ya se considera un dato de hipertensión y puede ser el primer dato o uno de los primeros datos de que esa paciente está desarrollando una preeclampsia. Algunos autores consideran, no todos, pero que cuando aumenta la presión arterial sistólica 30 o la diastólica 15 en una paciente embarazada con respecto a cifras tensionales en consultas previas, ya eso se considera una hipertensión, una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, si aumentó, digo, si que aumente la sistólica 30 o la diastólica 15, ya se considera hipertensión. Aquí, ¿cuánto aumentaría con el ejemplo que les di? La 30 sistólica de 30, sistólica y diastólica de 20. 20. 20. Entonces, con que aumente 30 la sistólica o 20 o 15 la diastólica, ya es una hipertensión, ya lo consideramos hipertensión, aunque aparentemente sean cifras tensionales normales. Y aquí en esa paciente, pues es una franca hipertensión porque aumentó 30 la sistólica y 20 la diastólica. Entonces, no nada más es tomar la presión por tomarla. Ya, pues tiene 130, 80, está normal. Normal para una mujer no embarazada. O normal si nunca habíamos tomado la presión a esa paciente y fue la primera vez que llega a consulta. Pues sí, tenemos que considerarla en límites normales. Pero si ya tenía presiones anteriores normales y de repente aumenta, se considera una hipertensión en el embarazo cuando la mujer tiene cifras de 140, 90 o más. Aquí no se cumple ese parámetro de 140, 90. Y eso es un dato de hipertensión para cualquier mujer embarazada y no embarazada. Pero si la embarazada sabemos se cursa con cifras bajas de tensión arterial y de repente lo está aumentando 30 la sistólica o 15 la diastólica, o como en este caso 30 y 20, pues ya es una franca hipertensión. No nada más hay que anotar, tuvo 130, 80, no. Checar cómo estuvieron sus presiones anteriores. Igual el peso. ¿Cuánto pesó? 60. Está muy bien, ¿no? Pero la consulta anterior hace un mes o hace 3 semanas eran 55 kilos. Aumentó 5 kilos la paciente. Está reteniendo líquidos. Y puede ser también el primer dato de que esta paciente esté empezando a desarrollar una preeclampsia. No nada más es poner cuánto pesó
sino comparar con las cifras anteriores de peso. En cuanto a la exploración, pues tenemos que hacer una exploración general, desde cara, ver palidez, rubicundez, ictericia, cianosis, datos de insuficiencia respiratoria, auscultar frecuencia cardíaca fetal, tomar signos vitales, definitivamente, que no tenga fiebre, no tenga taquicardia, auscultar frecuencia cardíaca fetal, materna, perdón, auscultar campos pulmonares, exploración de mamas. En abdomen, pues, lo más importante es medir la altura del fondo uterino cada consulta y ver si está aumentando o si se estancó, no aumentó la altura del fondo uterino o hasta si disminuyó. Y lo más importante, medir la frecuencia cardíaca fetal. Si nosotros vemos una embarazada, le hacemos una historia clínica y no ponemos la altura del fondo uterino ni ponemos la frecuencia cardíaca fetal, pues es como si no hubiéramos explorado o atendido a esa paciente. No pusimos qué tiene de altura de fondo uterino, no pusimos si la frecuencia cardíaca fetal, no sabemos si el feto está vivo, ya se murió, o si está o no está embarazada. Entonces, siempre de rutina poner esto. Ahora, si la paciente tiene contracciones, esas contracciones que les mencionaba yo hace un rato, que mencionó Isis, durante el embarazo son contracciones normales. ¿Y cómo se llaman esas contracciones? A ver, Andrea. Andrea Tenorio. ¿Cómo se llaman esas contracciones? No recuerdo, doctor. No ponen atención. Lo vimos la clase pasada. No digo la semana pasada, Sí, porque doctor. la semana pasada no hubo clase. A ver, Xochitl, Adriana, ¿cómo se llaman esas contracciones? Son las contracciones de Braxton Hicks. Son las contracciones de Braxton Hicks. Pero vamos a suponer, lo tenemos que consignar en el expediente, se detectan contracciones de Braxton Hicks. O si no tiene, pues no lo ponemos. O le ponemos, no presenta contracciones uterinas. Ahora, si presenta contracciones uterinas, ya no de Braxton Hicks, sino de un trabajo de parto, tenemos que poner la frecuencia de las contracciones uterinas, cuántas hay en 10 minutos o en 20 minutos o en una hora, para saber si estamos ante un caso de un parto pretérmino. Tenemos que consignar a las contracciones la intensidad. Con la mano, pues si estamos palpando el útero, vamos a palpar y vamos a medir la intensidad de la contracción. Sentimos que el útero se pone duro y se levanta el abdomen, ¿verdad? La pared del abdomen. Y podemos decir con la mano nada más que es una contracción de buena intensidad, de regular intensidad o de poca intensidad. No podemos decir de cuántos milímetros de mercurio es la intensidad de la contracción. Pero si hacemos un registro tococardiográfico, aquí sí podemos ver con exactitud cuál es la intensidad de la contracción, que va desde el tono uterino hasta el pico de la contracción. Y entonces podemos decir contracciones uterinas, por ejemplo, de 30, 35, 40 milímetros, pero si de mercurio si le hicimos un registro tococardiográfico. Si no, nada más poner contracciones uterinas, por ejemplo, irregulares de poca intensidad. Ahora, también tenemos que valorar la duración de la contracción. ¿Cuánto dura? Si es una contracción de un trabajo de parto, va a durar en promedio unos 40, 45, 50 segundos. Aunque es lo que nuestra mano alcanza a palpar. Pero si le hacemos un registro tococardiográfico, esa contracción va a dilatar 1 minuto o más. Pero eso, pues, nuestra mano no es tan sensible para detectar desde que va empezando la contracción y después cuando ya va descendiendo, ya no podemos por palpación determinar cuánto duró exactamente. Pero por palpación clínica, podemos decir que 35, 40, 45 segundos dura la contracción. Entonces tenemos que poner la altura del fondo uterino,
si existen o no contracciones, y si existen, cuántos hay en 10 minutos o en 20 minutos, de qué duración son y de qué intensidad. Y lo más importante, la frecuencia cardíaca fetal. Si no auscultamos la frecuencia cardíaca fetal, pues de nada sirvió la consulta. La frecuencia cardíaca fetal en las primeras semanas, a las 10, 12 semanas ya se puede auscultar con el Doppler. Nada, porque cuando está llegando a la altura del pubis, de la sínfisis del pubis, o sea, empieza a asomar al abdomen, es cuando vamos a poder auscultar la frecuencia cardíaca fetal con el Doppler. Y lo normal es que sea la frecuencia entre 120 y 160 latidos por minuto. Ahora, pero ya para auscultar la frecuencia cardíaca fetal sin el Doppler, lo podemos también auscultar y ver la frecuencia cardíaca fetal cuando se hace una ecografía, un ultrasonido. Pero si no tienen un ultrasonido ni tienen un Doppler, pues entonces vamos a auscultar la frecuencia cardíaca fetal con el estetoscopio de Pinar en promedio a las 20 semanas de gestación. A veces se ausculta desde las 18. A veces en pacientes tienen un panículo adiposo muy grueso, pues puede ser que se ausculten hasta las 22 semanas. Y con el estetoscopio vía auricular también se puede auscultar la frecuencia cardíaca fetal, pero a las 22, 24, 26 semanas de gestación. Entonces, en una exploración, tenemos que explorar a la paciente, de ver si no tiene edemas, si no tiene algún otro problema como varices, como ictericia, como cianosis, como insuficiencia respiratoria. Bueno, continuamos. Sí, doctor. Sí habíamos visto cuánto aumenta de la embarazada de peso durante el embarazo, ¿verdad? Sí, en promedio 10 kilos habíamos dicho, doctor. Pues 9, 12 kilos. Otros autores hablan de 12 y medio o más. También va a depender de la altura de la paciente. No es lo mismo una paciente americana que una paciente de México. Pero si aumenta 9, 10, 12 kilos, está normal. Un promedio que se saca no es exacto, pero que en el primer trimestre la paciente aumenta medio kilo por mes, promedio, medio kilo por mes. A veces no aumenta porque por las náuseas y los vómitos, pues no ingiere alimentos, vomita, y pues puede ser que no aumente de peso en el primer trimestre. Pero si las náuseas o los vómitos no son importantes, promedio medio kilo por mes. En el segundo trimestre va a aumentar 1 kilo por mes en promedio. Y en el tercer trimestre, pues un promedio de 2 kilos por mes. Pero por eso les digo, si vamos a suponer que en el tercer trimestre o en ¿qué dice la norma oficial mexicana sobre el número de consultas prenatales mínimos que debe tener una paciente embarazada? Ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, mínimo de 5. Sí, mínimo Son 4. mínimo 5, doctor. Mínimo 5, pero lo Cinco. ideal es que tenga más, 8 o más consultas. Y vamos a suponer que ya vimos que para más o menos no perdernos, durante los primeros 7 meses, si es un embarazo normal, es suficiente una consulta al mes. En el 8º mes deben ser mínimo 2 consultas. Y en el 9º mes, una consulta cada semana. Si ya dijimos que en el 9º mes o en los 3 últimos meses, la ganancia de peso
o el aumento de peso es de un promedio de 2 kilos por mes, y si en el 9º mes la citamos cada semana, y resulta que a la semana aumentó 3 o 4 kilos, ¿qué quiere decir? Que aumentó más de lo normal que debía aumentar en un mes. Y entonces está reteniendo líquidos. Es una paciente que está viendo paso de líquidos al espacio intersticial y está desarrollando edema seguramente. Entonces, por eso tenemos que valorar cuánto pesaba y cuánto pesa en la consulta actual. A lo mejor podemos hasta encontrar una disminución de peso. Bueno, continuamos. Doctor, en el caso ese de que hubiera una disminución de peso es porque no está habiendo una adecuada alimentación, entonces, ¿no? Pues había que ver por qué puede ser hasta que haya una muerte fetal. No sabemos. Digo, hay que individualizar cada caso. No es habitual, no es normal que una mujer baje de peso durante el embarazo. Estoy hablando de ya un segundo o tercer trimestre. Pero si no hay aumento de peso, o cuando menos, vamos a estar detectando una restricción del crecimiento intrauterino. El feto no está creciendo. Seguramente porque tiene una hipoxia crónica, un sufrimiento fetal crónico, una mala oxigenación, y entonces eso ya nos hace pensar que algo está pasando y tenemos que investigar qué es lo que está pasando, porque la mujer no está aumentando de peso. Y no nada más que no aumente de peso, a lo mejor no aumenta a la altura del fondo uterino. Como se ve en esa diapositiva, se está midiendo la altura del fondo uterino desde el pubis hasta el fondo uterino. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos con la altura uterina. Bueno, menciona que nos ayuda a saber la edad gestacional en semana, esto a partir de la semana 20 y 34, el cual consiste, como bien ya lo mencionaba el doctor, en medir con una cinta métrica desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del saco uterino. Durante esta examinación, pues la vejiga no debe estar llena. Sin embargo, si la paciente es obesa o si hay presencia de masas uterinas, el resultado se puede ver alterado. En la siguiente tabla, pues podemos observar que los centímetros nos van indicando la semana de gestación. Si el resultado fueron 20 centímetros, serán 18 semanas de gestación, 24 centímetros, 22 semanas de gestación, 28 centímetros, 26 semanas de gestación, 32 centímetros, 30 semanas de gestación y 34 centímetros, 33 semanas de gestación, que corresponden, y en sí, bueno, esta es la tablita, esta la saqué de control de guías de práctica clínica. Continuando, pues. Bueno, la vejiga debe estar vacía para hacer una buena exploración, porque la vejiga puede contener medio litro o más de orina, entonces esto haría aumentar no la altura del fondo uterino, pero sí la medición. Además es molesto estar explorando a una paciente cuando tiene la vejiga llena porque es una sensación desagradable. Cada vez que la palpamos va a sentir deseos de orinar y en ocasiones hasta va a presentar dolor. Ahora, si la paciente tiene, como dices, masas, sobre todo miomas o leiomiomas, pues si son muy grandes, pues van a alterar la altura del fondo uterino o la medición de la altura del fondo uterino, pero si son pequeños, pues no. Bueno, continuamos. Bueno, continuando con la exploración, tenemos la exploración de los genitales, el cual la paciente debe tomar una posición de cúbito supino con los pies en los estribos. Bueno, lo que se va a evaluar en los genitales externos, bueno, se va a inspeccionar la relajación del introito vaginal, el aumento del tamaño de los labios y el clítoris, las cicatrices de laceraciones perineales o de incisiones de episiotomía, el cual estos dos últimos, bueno, es común en mujeres que ya han dado luz anteriormente.
También se van a evaluar la presencia de varices, cistoceles y rectoceles. En el caso de las varices, estas suelen ser bastante molestas y dolorosas. También se debe evaluar y palpar las glándulas de Bartolini y de Skene en busca de quistes o dolor cuando nosotros estemos palpando. Bueno, las varices, aquí está hablando de varices vulvares. Son raras en las mujeres embarazadas, pero en algunas, esas varices son... Toda la vulva se llena de unas varices, de unas venas como del grosor de un dedo. Toda la vulva es un montón de varices que a veces hasta pueden contraindicar el parto, porque sangraría mucho una episiotomía o un desgarro. No es muy frecuente, pero algunos pacientes sí presentan unas varices vulvares muy extensas. Los cistoceles y rectoceles se refieren a los prolapsos de la pared vaginal anterior y la pared vaginal posterior. Bueno, continuamos. Continuando, tenemos, se va a inspeccionar el cuello uterino para evaluar el color, la forma y el cierre. En caso de que el cuello uterino, de que presente eritema, secreción o irritación, bueno, es indicativo a cervicitis y pues es justificable para realizar un análisis para enfermedades de transmisión sexual. Y en caso de realizarse una prueba de Papá Nicolau, en caso de que el médico lo indique, se van a tomar muestras vaginales para cultivos de enfermedades de transmisión sexual, preparaciones en fresco o frotis para Streptococcus del grupo B. También se va a inspeccionar las paredes vaginales, esto mientras nosotros retiramos el espéculo. Se van a evaluar el color, se va a evaluar la elasticidad de las paredes y en caso de que tenga un color azulado, pliegues profundos y un aumento en la secreción de color blanquecino o leucorrea, bueno, estos van a ser hallazgos normales en una mujer embarazada. También se va a realizar una exploración bimanual, cual va a ser más fácil durante el embarazo debido a la relajación del suelo pélvico, el cual va a consistir en insertar 2 dedos lubricados en el introito y con la palma hacia abajo vamos, bueno, la palma, bueno, se va a insertar hacia abajo y los dedos van a presionar hacia el perineo, el cual posteriormente vamos a ir girando lentamente hasta que quede la palma hacia arriba. Y con esto, bueno, ¿sí, doctor? No, adelante. Ok, bueno, y con ello pues se va a evaluar el cuello uterino, el cual entre la semana 34 y 36 va a tener una altura inicial de 3 centímetros o más. Se va a evaluar el orificio externo, que es el cual puede estar abierto, incluso puede permitir la punta de dedo en las mujeres que ya han dado a luz anteriormente. En el caso del orificio interno, bueno, entre el paso del conducto endocervical a la cavidad uterina, pues va a ser tiene que estar cerrada, esto hasta el final del embarazo, independientemente de la paridad de la mujer. Y en una mujer nulípara que no ha tenido partos, es su primer embarazo, el cérvix está cerrado, no permite la entrada ni de la punta del dedo porque es un orificio puntiforme, circular, muy pequeño. Bueno, continuamos. Bueno, en el caso del útero, bueno, consiste en colocar los dedos de la mano en ambos lados del cuello uterino. Bueno, vamos a poner una mano, dos dedos de una mano en el orificio y una mano sobre la pelvis de la mujer, el cual con los dedos vamos a levantar suavemente el útero hacia arriba y hacia abajo y lo vamos a empujar con la mano que tenemos sobre el abdomen, el cual, bueno, con esta evaluación nos va a servir para palpar la forma, la consistencia y la posición que tiene el útero. En caso de que sea irregular, bueno, nos está indicando un liomioma uterino o fibroides o un útero bicorne, es decir, 2 cavidades distintas separadas por un tabique.
En el caso del suelo pélvico, bueno, se va a medir la fuerza del suelo pélvico mientras se retira los dedos con los que se lleva a cabo la exploración. Y en caso de que pues haya dolor en la palpación, cuando nosotros estemos palpando, se debe realizar una ecografía para descartar un embarazo ectópico. En el caso del ano y hemorroides, bueno, en el ano pues se evalúa si hay presencia de hemorroides externas, se evalúa su localización y su tamaño. En el caso de realizar una exploración del recto y del tabique rectovaginal, perdón, solo se va a indicar cuando existe sangrados rectales o masas. También sirve para determinar el tamaño de un útero en retroversión o retroflexión. Sin embargo, pues una ecografía transvaginal pues es de mayor utilidad. En el caso de los miembros. El que dice que se va a cerrar la sesión, dice Yair. Entonces la cerramos y regresamos. Sí, doctor. Por favor.